traer una recompensa, habremos de ser premiados por Dios, y el mayor premio, hermanos, que podamos recibir sería la corona de vida, sería la entrada a las moradas eternas. Así que no importa, hermanos, cómo esté el tiempo, no importa cuál sea la situación, las circunstancias, cuando tengamos la oportunidad de trabajar en su obra y hacer algo para el Señor, hagámoslo, hermanos. No es para los hombres, es para Dios. La firmeza de la iglesia, hermanos, es el tema que estamos viendo. Y el apóstol Pablo dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Así que la iglesia, hermanos, día con día crece, avanza, se desarrolla, madura, se hace más sólida y más firme cuando verdaderamente, hermanos, dedica su vida al servicio de Dios. Y luego el miércoles también vimos la razón del por qué Pablo dice, así que, amados míos, estad firmes y constantes, ya que ellos tenían un montón de problemas que Pablo viene arreglando, hermanos, desde el capítulo 1. Ha venido arreglando una serie de problemas, desánimos que la iglesia ha tenido, pero hay algunos ahí todavía que permanecen fieles, y Pablo exhorta a la iglesia a seguir creciendo. Entonces, hoy en nuestros días no es la excepción. La iglesia, hermanos, sigue batallando con ello, sigue, hermanos, desanimándose, sigue cayendo en desánimo debido a tantos problemas que ha habido, cosas que nos pasan en nuestra vida, pensando que Dios no está con nosotros, pero sí lo está. Y es necesario, dijo el apóstol Pablo, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que, hermanos, los problemas, las adversidades, las enfermedades, cualquier cosa, hermanos, que pudiera desanimarnos, sin duda alguna, vendrá a nuestra vida. Pero hay que ser firmes, hay que ser constantes, hay que ser perseverantes. Y este fue el punto número 1 que estuvimos viendo. ¿Cómo hacerle? ¿O qué hacer para tener una iglesia firme? Para que la iglesia, hermanos, se fortalezca, para que la iglesia, lejos de que llegue a caer en desánimo, siga adelante caminando, que no se detenga, que no se desanime. Y lo primero, hermanos, que estuvimos viendo entonces fue que la iglesia debe perseverar. Y nos fuimos a la iglesia, hermanos, del primer siglo. La iglesia del primer siglo, hermanos, es nuestro ejemplo a seguir. La iglesia que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro en Mateo capítulo 16 y versículo 18, que habría de establecer su iglesia, habría de edificar su iglesia. Bueno, en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro se levanta y comienza a predicar aquel sermón que en el verso 41 se levantan como 3,000 personas para ser bautizadas. Así nace la iglesia de Cristo. Y en el verso 42 del libro de los Hechos, vaya conmigo al libro de los Hechos, ahí en el capítulo 2, y verso 42, dice, hermanos, la escritura, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vimos, hermanos, la importancia de perseverar en la doctrina de los apóstoles. En eso perseveraba la iglesia, hermanos, del primer siglo. Un punto bastante importante, hermanos, para perseverar, para seguir, y esto fortalece, hermanos, a la iglesia, la hace firme cuando no se sale del patrón divino, cuando sigue, hermanos, el consejo de Dios. El apóstol Pedro en primera carta, capítulo 2 y versículo 2, dice que la palabra de Dios es como la leche espiritual no adulterada. Y nosotros como cristianos debemos desearla como esa leche espiritual, como ese niño recién nacido la desea, para que por medio de ella crezcamos para salvación. Ahí está, hermanos, la firmeza de la iglesia en la palabra. Ahí está nuestra madurez. Ahí está nuestra nutrición. Es la palabra la que nos va a hacer fuertes, hermanos. Vamos a crecer juntos. Si no hemos llegado a la madurez, si no la iglesia se ha mantenido en un estado de firmeza o de solidez, es porque no se ha pegado a las Sagradas Escrituras. Peguémonos, hermanos, estudiémoslas, escudriñemos las Escrituras. Esto lo dice Juan 5:39. Saquémonos toda la información,
porque eso va a ser, hermanos, de beneficio para nuestra alma, para nuestra vida. Ahí está, hermanos, los tesoros, hermanos, escondidos. Ahí está, hermanos, el que usted y yo vivamos una vida fiel, una vida firme delante de Dios. También dijimos, hermanos, que ellos no tenían la Biblia como la tenemos ahora. Ellos solamente escuchaban de la boca de los apóstoles el consejo divino de Dios. El consejo que que Cristo le había dado a sus apóstoles, y luego los apóstoles comunicaron esa verdad, esa enseñanza, esa doctrina a la iglesia. Y la iglesia, hermanos, confiaba y perseveraba, confiando, hermanos, que era palabra de Dios. 60 años más tarde, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Corinto, porque los problemas, hermanos, se vinieron. Y más tarde, dentro de los 100 años, por eso la iglesia del primer siglo se completa. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, han pasado 1000 años, tenemos las Sagradas Escrituras en nuestras manos. Qué mejor, hermanos, que seguir trabajando y estudiando las Sagradas Escrituras. ¿Qué tan importante es para nosotros perseverar en ello? Bueno, estuvimos viendo, hermanos, cómo Pablo exhorta a Timoteo, a Tito, a perseverar en la sana doctrina, a tener cuidado de ella. Eso es algo bastante importante, hermanos, para la iglesia. Tener cuidado, hermanos, de cómo se aplica a las Sagradas Escrituras. Porque en este mundo de tinieblas, hermanos, el salmista, en el capítulo 119, verso 105, dice que su palabra es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella es la que nos guía, hermanos. Es nuestra guía, nuestra luz para caminar en este mundo de tinieblas. La iglesia en nuestros días también debe perseverar en la doctrina limpia y pura, la cual se enseñó por primera vez y hasta el día de hoy debe perseverar en ella. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Muy bien, hermanos, el asunto número 2 dice, aquí es donde vamos a continuar, en la comunión unos con otros. En esto perseveraba la iglesia del primer siglo, en la doctrina de los apóstoles, pero también en la comunión unos con otros. Y este es un punto, hermanos, bastante importante para llegar a ser una iglesia fuerte, una iglesia firme en el Señor. La comunión entre hermanos, bastante importante. Si no hay comunión, hermanos, unos con otros, nunca llegaremos a ser una iglesia firme, una iglesia fuerte, sólida, fiel como Dios desea. Porque todo el trabajo, hermanos, de la iglesia se basa en la comunión. Ahí está, hermanos, ahí está la clave. Todo el crecimiento que la iglesia va a tener es de acuerdo a la comunión. Perseverar en la doctrina, sí, pero en la comunión que tengamos usted y yo, ahí se va a ver, hermanos, todo el trabajo. Pero también, hermanos, en la unidad de la iglesia. Y esto es verdaderamente importante porque Cristo ha derramado su sangre para que usted y yo, hermanos, seamos uno en el Señor. Esta es la razón por la cual Cristo vino a esta tierra, para edificar su iglesia, y para ello, hermanos, tenía que ir a la cruz, tenía que derramar su sangre, y por medio de esa sangre nuestros pecados fueron lavados, nacemos de nuevo, nace la iglesia de Cristo, y por medio de esa sangre, hermanos, nos une. Ya hemos tratado el asunto allá en la carta de los Efesios, cómo gentiles y judíos vienen a unirse, y la sangre de Cristo lo hizo posible. Es por medio de su sangre que ahora nosotros, hermanos, estamos en la iglesia unidos, trabajando juntos, y por eso es que usted y yo debemos tener comunión unos con otros. No es solamente, hermanos, con aquel que me cae bien, no es solamente con aquel que me ayuda bastante, no es con aquel con el que más me llevo, no, hermanos, es con todos. Todos debemos de trabajar, hermanos, juntos, tener comunión. Nada. Unos No, lo agarró como 5 minutos y se La apagó. iglesia del primer siglo, hermanos, lo entendió perfectamente. ¿Sabe cómo nos damos O cuenta? sea, completamente. Porque sus hechos lo muestran. La iglesia del primer No, siglo, hermanos, está lo raro mostró con porque eso. una Ellos versión me dice perseveraban que va a internet verdaderamente en la y doctrina la de los otra me dice apóstoles y en la comunión. los settings Vaya no conmigo están para otra vez allá Hechos capítulo para 2. hacer stream. Pero vamos a leer, hermanos, ahora el verso 44 a 46. Ok. ¿Qué Ya, pasa, hermano? pues
Esa es la versión más nueva del sistema. Verso 44 y 46. Se protege de todas las cosas. Internet sí hay, porque igual Sí, pues tiene que estar. está conectado por ya sea Wi-Fi o internet. Entonces, es que entró un poquito y se fue. Sí, y nos entramos, Dios Sí, señor que aquí está. estaba adentro. Gracias, hermano. Y los Todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos, hermanos. Y tenían ¿qué? En común todas las cosas. Por eso Tenemos perseveraban dos, ¿no? en la doctrina de los apóstoles, en la ¿Dos qué? comunión. Dos Unos cuentas con otros. Y miren cómo lo de mostraban. Facebook. Vendían porque sus este es uno. propiedades y Sí. sus Y bienes luego la otra. Y y luego lo en repartían las dos a dice lo mismo. todos Sí. según la necesidad de cada uno. Fíjense bien, es un tema bastante importante, ¿verdad? Porque esto muchas veces, hermanos, ni la familia lo hace. Ni siquiera la familia, que es familia en carne, en sangre, lo llega a ser. Ellos se miraban, hermanos, como una familia sólida, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo. Luego se mira hasta Y borroso. verdaderamente, hermanos, Está bien. vemos el gran amor que tenían y la gran ¿Está viendo ahí comunión la que la tenían. cámara? Para que yo me deshaga de mis Pero cositas esa es la que del por años me centro. costaron y venga y No se hay la manera de dé regularla al ni hermano nada. Juan para que no le corten el río de la luz, para que no le corten el agua, para que tenga que comer, para que no le falte nada. No, lo único que se puede hacer es como hacer más. Y no nomás él, Pero hermano Juan, lo intentas hermano un Efe, poco, o sea, si no. quien faltara, quien estuviera pasando por alguna necesidad, ahí hay. Antes no salía eso de la Y mente. se acababa eso y todo el otro vendía Ahora también está sus saliendo. propiedades, sus bienes, y la traía y se cubrían todas sus necesidades. Hermanos, esto es una verdadera comunión, A lo mucho una verdadera sí, unidad, este es el verdadero está amor muy brilloso fraternal. allá por las luces. Algún día, Se hermanos, mira así sabremos también. entender eso. Pero Hasta mira, ya dónde está abarca casi dark. el gran amor Sí. y la gran comunión de la iglesia debe tener. Porque hasta el día de hoy nos hemos visto como hermanos. Pero ¿hasta dónde abarca eso? ¿Hasta dónde te tengo que ver a ti como mi hermano o como mi hermana? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a desprenderme para sacarte del problema que estás viviendo? ¿Hasta dónde estoy dispuesto? El Señor nos enseña, hermanos, por alguna razón que Dios escrito en las Sagradas Escrituras, cómo ellos vendían sus propiedades, se miraban como familia. Por eso, Efesios capítulo 2, y versículo 19, el apóstol Pablo le dice a los hermanos ahí: así que ya no sois extranjeros ni benedictos, sino conciudadanos de los santos y Puede miembros ser de la familia de Dios. puede ser Familia luz, espiritual de Dios. pero Y es toda que hasta si la cara se deseamos mira vivir, borrosa. hermanos, con Dios en la eternidad, como familia, debemos de vernos aquí en la tierra igual, como familia. Igualito, Pero ahí se está hermano, grabando nomás. igualitito. Voy a buscar Así. otra aplicación. O sea, Pero como con esto tipo ayuda Manicam, bastante, pero bastante. otra marca, por decir. A ver Esto si fortalece, es hermanos, eso, mucho, porque pero mucho a la iglesia. Y esa no creo que sea muy buena porque esa se paga de Cristo. one time. Y obedecían a One time. aquel que es la cabeza. sí, bueno, Cristo. cuando Ahí en Efesios capítulo 4, me metí a estudiar, verso 15, decía que la vez que pagaron Efesios capítulo 4, ya no versículo cubre 15. las versiones nuevas. Entonces bajé lo más reciente que se cubría. Sino que siguiendo la Porque verdad se del ganaba amor lo más nuevo, en todo que aquel que volver es a la cobrar, cabeza, porque según que era esto es Cristo. que ya no cubría las versiones. Importante es Y luego Pero perseverar nada tiene que ver en la eso con comunión Facebook. y en crecer. Esa es una cosa aparte. Poder ver los hermanos como hermanos. Tristemente, porque cuando hacemos Tristemente, Facebook así, a pesar de los no, años que no tenemos habla nada de la de ser cristianos, suscripción, nomás dice que no hemos logrado, no never connection, no no dice hemos logrado crecer, hermanos, y llegar a la change your madurez settings, pero sólida no dice como Dios nada de la desea. suscripción. Que esa comunión entre hermanos verdaderamente se muestre. No hemos podido llegar ahí. Dios quiera. Es mi deseo y mi oración que algún día, hermanos, seamos Y ese, pues son muchas cosas como la conectadas, iglesia primitiva, pero que lo se raro amaba, es de que que se antes respetaba, funcionaba y así. que nadie decía Entonces tener no tiene suyo por qué propio. ahorita No, usar por Facebook. mucho que tuviera el hermano, no, él se sentía que no era Las de él. cámaras. Dios me lo dio y Pero por lo tanto el está
caracterizaba a la iglesia del Señor. Una relación sana, hermanos, entre hermanos. Tristemente, hermanos, dentro de la iglesia existen hermanos y hermanas que no se ven, no practican, hermanos, la comunión. Pues yo creo que vamos a tener que abrir otra cosa con la Es más, no me quedo ni a la oración. si es necesario. En cuanto se termine, Que tenemos la cuando se levante el hermano orar, yo me voy. Lo menos que te pueda saludar. Ya fui en la mañana, ya no tengo que ir en la tarde. Hermanos, tenemos poquito tiempo para estar con la iglesia. Yo se lo he dicho a mis hijos, se los he dicho. Tenemos que convivir con la iglesia, tener comunión con la iglesia, y son pocas horas que nos vemos durante la semana. Y tú no quieres estar una. ¿Cómo? Si Dios demandara, y la iglesia se reunía todos los días del primer siglo, y si ahora nada más nos reunimos escasas horas durante la semana, y dentro de esas horas le quieres estar todavía, y cuando vienes te quieres ir inmediatamente a descansar, ¿de qué se trata? Este es el deseo de Dios. Falta mucha convicción, hermano. Falta mucha visión espiritual. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es Cristo. Ayer Como lo que quería la del convivir con miércoles Cristo. no entró a YouTube. Y al no querer convivir con Cristo, ¿cómo voy a querer su bendición? ¿Cómo Dios va a bendecir mi vida? ¿Cómo Dios va a arreglar mis problemas? Si lo menos que quiero es convivir con Él. No, es que con Cristo sí, yo estoy diciendo Me que había con dicho Cristo que es lo esta mismo. cámara estaba fallando. La iglesia es Esta Cristo. otra. Y que pues la Joaquín reemplazamos. persistía hasta Pero ahora. también ya entraron más sofisticadas las cámaras ¿Persistía a nuevas. ¿no? Cristo? Sí, Ah, deben de, sí. sí, Cuando hermano. Cristo le Ya aparece debemos de buscar la allá manera en Hechos capítulo 9, de hacer las updates. ¿qué le dijo? Sí, que están más Sí, avanzados. sí, porque nos pasó cuando compramos la última. No lo persiguieron los cristianos, pero tú quién eres, yo soy a quien tú persigues. Yo soy la iglesia, ellos son mi cuerpo, soy yo en ellos. Una cosa te es dar cosas contra la iglesia. Nunca vas a poder vencerme, jamás. Por eso cuando Cristo le dijo a Pedro, me amas, y que Pedro le dice, sí, Señor, te amo, apaciéntame. Muéstramelo amándome. Muéstramelo teniendo interés por la iglesia. Que no le falte nada a la iglesia. Por eso en el juicio de las naciones de Mateo dice, estuve desnudo y no me diste. Estuve con hambre y no me diste. Fui forastero y no me acogiste. Tuve sed y no me diste. ¿Cuándo, Señor, te vimos así? Cuando se lo hiciste a uno de estos. A mí, dice. Soy yo en ellos. Por eso la iglesia tiene que aprender a ver, hermanos, a Cristo en todos y cada uno de nosotros. Esta es la comunión verdadera. Por eso tiene que haber una perfecta comunión. Y vamos a hablar del pan y del jugo de la vid. Como Pablo dice, no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Que al tener comunión con el cuerpo de Cristo, hermanos, y entre nosotros mismos, existe una perfecta comunión donde todos tenemos que vernos. Y yo me paro aquí diciendo soy esto y esto y esto, para que la iglesia me tenga en alta estima y yo me sienta superior a todos. Qué falta de respeto, a mí me da vergüenza. Qué bueno que no las tengo, ¿verdad? Pero si las tuviera, yo fuera enemigo de eso. Nada más soy un simple siervo del Señor y que lo que debía de haber hecho apenas fue así. Me quedo corto y falto con el trabajo que hago. Nunca haré exactamente lo que el Señor hace. Siempre trataré de llegar a esa meta, trataré de llegar a ese nivel y me esforzaré día con día, pero nunca me sentiré, hermano, superior. Que bajé un poquito la luz, ¿no? Y ahora, No mejora. La wire. ¿qué es, hermano? No, guay. Si Está muy Dios desea borroso es lo que pasa. que la iglesia persevere en la doctrina de los apóstoles y en la Los comunión Dirty con otros, Campers, pero ¿qué es lo que nos mueve? No son las mismas. ¿Qué es lo que nos mueve, hermanos? Esa es la que me A habían tener una dicho que buena estaba mal, comunión que estaba fallando. entre hermanos. Pero lo que me
extraña es que porque ahora dice minicamp, si no, no, antes no lo decía. Es El amor. Es el ¿El amor de quién? El programa. programa. De Cristo, ¿verdad? El amor de Cristo, man. La manera en cómo nos amó, en cómo se entregó, Y así en se cómo dio miraban su con las vida por cámaras usted y por viejas, mí. así de Eso borroso. es lo que nos debe motivar. Sí, Ese es el gran amor, hermano, que nos debe motivar. vamos a tener que Amar trabajar la con el iglesia. programa, buscarle A que usted y yo tengamos una buena comunión, porque Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Dio su Ahí vida, tengo dio su información sangre, de otra. para que Esa se usted y yo paga fuéramos mensual, uno, la usa no para que tuviéramos la peleando, mía, no para que la mía no nos tres. saludáramos, no para que estuviera sacando la vuelta cada vez que a lo tuviéramos mejor esa oportunidad. jala. Dios mensual, quiera sí. que algún día entendamos, hermanos, lo grave de eso. Y que Dios pase por alto, porque no me ofendes a mí. Ofendes. Dios quiera, hermanos, que algún día entendamos la comunión que Dios desea, la importancia de tener comunión, de amar a mi hermano, de amar a mi hermana. Mi pregunta para ustedes entonces, hermanos, y bueno, ¿y sabe por qué? Bueno, aparte de que Cristo nos amó, porque lo vemos a través de las Sagradas Escrituras, mire lo que enseña Juan, hermanos, capítulo 13. Ahí en Juan capítulo 13, no es opcional, hermanos, es mandamiento. Versículo 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. ¿Qué dice, hermanos? Gracias, hermano. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Todavía no entregaba su vida. ¿Cómo los amó? Y claro, que en la cruz vemos el gran amor de Dios, el gran amor de Cristo, porque entregó su vida por todos y cada uno de nosotros. Pero aquí el Señor está vivo y está hablando y si yo les he amado, ¿cómo mostró ese amor? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Fíjense bien, el mundo se da cuenta, hermano. El mundo se da cuenta cómo. Cuando usted y yo nos amamos, cuando somos una iglesia unida, cuando somos una iglesia fuerte. El mundo sabe, hermanos, que somos cristianos. ¿Por qué? Si tuvieres amor los unos por los otros. En el capítulo 13 y el verso 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. En ningún momento dejó de amarlos. Hasta el último respiro del Señor, hermanos, les amó. Ese es el amor que usted debe ver entre usted, entre mi amor y el suyo, entre la iglesia. Amarnos hasta el fin, porque somos el cuerpo de Cristo. Hacemos su voluntad. Hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados, hemos sido redimidos, nos han hecho nuevas criaturas. Nada que ver como éramos antes. Y dentro de este reino del Señor, hermanos, el amor de Cristo debe estar en usted y en mí. Y vernos como Cristo nos vio, amarnos como Cristo nos amó hasta el fin. Por eso nos da el mandamiento de amarnos. Ámense. No es opcional. No es de que yo nomás amo a mi hermano o a mi hermana X y X y X, nada más. Los demás no me caen muy bien. Los demás, mejor no. Mira, hermanos, en una ocasión andaba una hermana tomando fotos en una confraternidad. Yo soy observativo. Y aunque yo vaya a una confraternidad, son mis hermanos allá también. Iglesia de Cristo, ¿verdad? Y andaba tomando fotos la hermana en cada mesa. Pero yo notaba que se le quedaba viendo una mesa y decía como que no.
venía y miraba otra y decía, esta sí. Le tomaba foto. Y luego pasaba en la siguiente mesa y como que no. La otra tampoco, en la tercera sí. Yo mirándola. Llegó a la mía y no le tomó foto. Y yo dije, a ver si me toca a mí. No me tomó foto. No nos tomó foto. Pasó y le tomó al de enseguida. Dije, bueno, no voy a salir con Facebook. Qué falta de respeto, qué falta de convicción, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué nomás los que yo quiero que sobresalgan? ¿Por qué? Y no te molesto porque no me tomó la foto. Hubiera sido igual si me lo hubiera tomado en la foto. Hubiera sido igual. No debe ser así. Hermano, el esposo se para y toma la foto así. Hasta es así, para que no se le escape ni uno. ¿Por qué nomás así? Bueno, falta crecer, hermano. Si ella supiera lo que hizo, no lo volvería a hacer jamás. Pero no sabe ni lo que hizo. Falta crecer. Falta convicción. ¿Hermano? Voy para allá, hermano. Voy para allá. Porque vamos a hablar, hermanos, dice el apóstol Pedro, su primera carta, capítulo 4, verso 11, que según habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y Hebreos capítulo 3 y versículo 1 dice, permanezca el amor fraternal. Permanezca. Textos muy cortos, hermanos, pero que encierran una gran profundidad y una gran enseñanza. Para poder llegar a ser, hermanos, una iglesia firme en el Señor, debemos mostrar, hermanos, comunión los unos con los otros, reflejando el amor de Cristo. Ahora sí, primera carta de Juan. Y aquí vamos a leer varios textos, hermanos, pero creo yo que es importante. Y no los vamos a leer todos, vamos a hacer algunos. Primera carta de Juan. Capítulo 3. Y verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Desde el principio, hermanos. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. No es nuevo, ¿eh? Jesucristo comenzó, hermanos, a amar a sus discípulos. Este es el mensaje. Ámense, procuren amarse. En esto conocerán que son mis discípulos. Este es el mandamiento que les doy. Nunca dejen de amarse. No hagan distinción de personas. Jamás. Este es el mensaje desde el principio, que nos amemos unos a otros. Verso 14 al 16. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. En esto nos damos cuenta, hermanos, que verdaderamente nacimos de nuevo. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece. Cuidado con ello, hermano. Todo aquel que aborrece a su hermano, qué delicado es esto, ¿eh? Es homicida. Lo mata. Qué delicado es esto, ¿eh? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ya llegamos a ese punto. ¿Es capaz de poner su vida por el hermano? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si yo miro a mi hermano para hacer necesidad y cierro
debo dar mi vida por él. Aquí dice que debemos de dar la vida por mi hermano. Está muriendo mi hermano porque Alex, can you translate for porque le Travis? fallaron su vida. Estoy dispuesto a darle vida. Ay, hermano, no va a quedar bien. Si me falla después a mí, yo puedo dar la vida. Capítulo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Señor, para que está. Cristo nos I didn't even know ha he was mandado here. amarnos unos a otros. Quien está escribiendo But the Donovan 10:13, ¿no? es el mismo. Yeah. Más que allá fueron palabras de Cristo, Sí, claro, ahora son palabras de él, recordándonos de Cristo. Este es el mandamiento que nos ha dado desde el principio, que nos amemos unos a otros. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, por su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo podemos perfeccionar el amor de Dios en nosotros? Amándonos de corazón. No de palabra, no de lengua, de hecho. This last verse I read was talking about our love should be like a perfectionist love. ¿Se dan cuenta, hermano? Cuando hay una armonía perfecta en la iglesia, ¿a qué lo compara? Ahí manda Jehová bendición, vida eterna. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Cristo dijo, es mejor dar que recibir. Pero no queremos que recibir y no queremos dar. La revés, ¿verdad? ¿Cómo lo dijo revés? En el verso 16 al 19, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza, hermanos, en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Igual, no hay ninguna diferencia, o no debería de haber ninguna diferencia. Así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Él puso, hermanos, su ejemplo y nos amó primero. Verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Muy corto el texto, ¿verdad?
pero si vieran, hermanos, todo lo que implica este texto. El que ama a Dios, simple, ame también a su hermano. Amén. Capítulo 5, verso del 1 al 3. Y con esto voy a terminar, no lo voy a leer todo. Todo aquel que cree que Jesús el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que ha sido engendrado, al que engendró, ama también a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son bravos. El tiempo se terminó, hermano. El tiempo se terminó. Hoy por la tarde, si Dios permite, seguiremos estudiando la firmeza de la iglesia. Qué importante es, hermano, que la iglesia permanezca firme, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Ahora entienden por qué la iglesia crecía. Ahora, hermano, nos damos cuenta por qué la iglesia es una iglesia fuerte, y por qué a través de la tribulación, por qué a través, hermanos, de golpearles, de encerrarles, Este no es el tema de ahorita, ¿verdad? de haber sido golpeados por causa del nombre, y seguían predicando el evangelio. ¿Qué les motivaba? Entendían la perfecta comunión. Entendían que era Cristo. Nos hace falta mucho, hermano, mucho en nuestros días, la iglesia, regresar al principio, regresar al modelo divino, a la iglesia que el Señor estableció en Jerusalén en el año 33, por el sermón predicado por los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión juntos. Hoy en la tarde habremos de terminar, hermanos, este asunto, y habremos de pasar al tercero, en el partimiento del pan y las oraciones. Qué importante. Pero la tarde, si Dios permite, hermanos,